Estamos hablando de voces silenciadas, explorando el impacto del maltrato en la infancia. Esto es Trátame Bien y estamos hablando en el día de hoy con Rafaela Burgos sobre ese impacto que viven los niños y las niñas y los adolescentes y adolescentes. Entonces, Rafaela, decía antes de ir al aire, Ana Andrea te hacía esa pregunta de ¿cuáles señales vemos? ¿Cuáles señales? Porque muchas veces pareciera que las señales pasan desapercibidas. Sí, sí, sí. Bueno, señales pueden ser tan variadas como niños o como circunstancias, pero las más frecuentes es un niño que cambia de comportamiento, un niño que se torna más pasivo, más aislado, a lo mejor triste, un niño que se le altera su ritmo de sueño, sus patrones de apetito, de alimentación, un niño que juega poco, de ese lado. Del otro lado puede ser todo lo contrario, un niño que está más agresivo, más activo, con menos control, que está buscando constantemente ser tomado en cuenta, ser atendido. Tú decías ahorita, llamando la atención. Detesto el término porque induce a la gente a no prestar atención, pero un niño que está necesitando ser tomado en cuenta. Un niño que no se siente que puede expresarse, que tiene que estar de acuerdo con los adultos. Mira, los niños muy pasivos, muy complacientes, nos tienen que llamar la atención. Qué bueno que tú hablas de eso, porque a mí me llama mucho la atención que la gente tiene una expectativa en sentido general de que el niño tiene que ser alguien quieto. Claro. Y cuando yo miro que ni nosotros los y las adultas podemos ser personas, porque el ser humano es movimiento, que estamos quietos. O sea, nosotros nos paramos, hablamos, nos movemos, pero tenemos como una fantasía con relación a los niños y a las niñas, como que el niño es uno que tiene que estar quietecito. Así es. Tenemos expectativas que no son realistas. Tanto así que podemos ver en situaciones, por ejemplo, una mamá que castiga a un bebé porque llora, o que castiga a un niño pequeño porque pone la mano. O sea, son expectativas no realistas. No tienen nada que ver con lo que se debe esperar de un niño, de una niña, en diferentes niveles. Entonces, una cosa que hay que ayudar a los padres a entender, a aprender, es qué esperar en cada etapa de desarrollo, porque eso es fuente de maltrato muchas veces. El hecho de no saber qué esperar y entender que el niño está haciendo algo inadecuado, y claro, se corrige con lo que se tiene, como decíamos ahorita, se corrige con lo que yo creo que va a funcionar, y se hace daño. Pero partiendo del hecho de que no conocemos las etapas de desarrollo, y los padres las tienen que conocer, no solamente los profesionales tenemos que saber eso. Eso es parte de la formación de las escuelas de padres, de los grupos, que hay que trabajar con los padres. Que hay que formarse para ser padres, que muchas veces seguimos con la vieja expectativa, ¿verdad? De que antes se hacía, pero hoy en día tenemos mucha evidencia científica y también muchos profesionales que han investigado y que trabajan, de verdad, con eso que debe de ser, el debe ser para lograr el ser humano que sea un ser humano que tenga alegría, que tenga seguridad y que pueda lograr su propósito y que tenga bienestar. Esa construcción del bienestar que nos habla la Organización Mundial de la Salud, que es salud. Que salud no es ausencia de enfermedad, sino la salud es una condición de que vivo en bienestar. Es un estado de bienestar, donde estado de que todas las áreas están siendo atendidas. Entonces, eso que dices, Rafael, a mí me parece muy interesante, porque muchas familias vemos que dan, ¿verdad?, lo que tienen, pero muchas no conocen las etapas de desarrollo. Así es. Y en ese desconocimiento, en esa ignorancia, tienen unas expectativas de los niños y las niñas erróneas. Que no son realistas, que no cuadran con la realidad del niño. O procesos que son positivos del niño y de la niña, lo limitan. Como y lo por etiquetan. Ejemplo, ese explorar del niño, ese buscar, ese tocar, ese moverse, ese desplazarse, ese saborear, querer las cosas, ponerle la mano. Eso es estimulación, el niño se autoestimula en el ambiente. Como el niño se está autoestimulando y también está descubriendo, y sus capacidades se están expandiendo en esa conexión que él hace. Pero como para muchas familias que este niño es un intruso y que este niño está destruyendo,
es que este niño no puede tener como quedarse quieto. Sí. O me hace quedar mal, que es otra cosa, ¿eh? Un niño que se porta de una manera que los demás evalúan como negativa, entonces el padre tiene que dar un ejemplo de que lo controla, de que lo maneja, de que no lo permite, de la manera a veces más agresiva. Entonces sí, tiene que ver muchas veces, que los factores son tantos. Empezamos por el desconocimiento, empezamos por los aprendizajes inadecuados que traemos de nuestra familia acerca de cómo se corrige, por no conocer al niño y sus etapas. Y tenemos que seguir con otros factores, como por ejemplo, tú hablabas en un rato de cómo a veces trastornos mentales, trastornos emocionales, dificultades del adulto para manejar sus impulsos, para controlarse, también influyen en algunos casos. Entonces, atención a todos estos elementos, porque a lo mejor estamos viéndolo solamente como el niño se portó mal y yo le pegué porque a mí me pegaron. Es verdad que eso está, pero tenemos que ver otros factores. A veces es simplemente que estoy pasando por una crisis, y una crisis no tiene que ser una tragedia. Estoy estresada y me descargo con el niño. Me descargo con quien está más cerca y es más vulnerable. Entonces, atención a todos esos factores. Yo recuerdo en estos días una fiscal, compañera, me hacía la historia de que estaba en un centro comercial X y que vio a una señora golpear en la caja a su hija y golpearla sin piedad. Y ella le dijo, mire un momentito, pare ahí, así no. Es mi hija, así no. Porque nos hemos acostumbrado como sociedad a ver el abuso contra los niños como normal. Así es. Y eso no es cierto, no es normal. Es un delito que está normado en la ley 136-03, Código de Protección para los Derechos Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Si ustedes pueden no creerme, ustedes buscan en esa ley, en la 136, en el artículo 396, todos los tipos de maltrato y las consecuencias penales que hay con respecto a ello. Pero quiero escucharlo, señores, ¿verdad que sí, Nilka Castro? Vamos a ver qué opina la gente y qué quiere preguntarle a nuestra experta, Rafaela Burgos. Los teléfonos, vámonos con Dios, aquí hablando del tema, sobre todo del impacto del maltrato infantil en la infancia. Entonces, ¿cómo pueden los profesionales de la salud mental, Rafaela, abordar el impacto a largo plazo del maltrato en la conducta de un individuo? Recuerdo que hubo una ONG que tenía una campaña, niños ven, niños hacen, pero me voy a la calle antes de. Hola. Buenos días. Tengo una curiosidad, porque nosotros como dominicanos en los barrios vemos muchos abusos por los niños, pero ¿hay algún número de teléfono que usted pueda facilitar, que uno pueda llamar, o una plataforma que uno pueda escribir, mandarlo en fotos, videos? Será muy importante para que el pueblo sepa dónde denunciar los casos. Gracias. Rafaela. Bueno, también es importante que ustedes sepan, muchísimas gracias, que la Procuraduría General de la República tiene a su disposición la línea Vida, que es la línea 24 horas, nuestro call center, donde se puede denunciar cualquier tipo de abuso o maltrato infantil que suceda en su familia, o que usted sea un vecino que se está dando cuenta, o como dice Nilka, un observador de esa violencia. El elemento importante es que con una llamada al 809-212-02, 809-212-02, sin cargo, a nivel nacional, se recibe la denuncia con tan solo la llamada. Y con tan solo esa llamada se abre de inmediato ante el Ministerio Público una investigación. A mí me ha dicho la magistrada Rita Durán que hay niños, Nilka y Rafaela, que llaman a Línea Vida y han dicho: yo estoy mi papá me golpea fuerte, o mi papá me abusa. Entonces, a través de ese teléfono puede llamar inclusive de manera anónima,
porque usted no quiere verse involucrado en el proceso penal, pero es responsable de frenar la violencia a través de la denuncia. Así es que es importante que la gente llama o se puede dirigir al Ministerio Público, a los departamentos de que tienen el Ministerio Público, Unidad de Violencia de Género, puede ser a través de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes o a través de cualquier otra vía. Me fui para la calle Nilka. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí bien triste con la muerte de ese niño, porque yo fui una persona que fui maltratada siempre por mi mamá, por mi papá nunca, pero yo tuve por parte de mi abuelo mucho tío, y tuve por parte de mi abuelo, te estoy hablando más de 11 tíos y más de 11 tíos de lado y lado, y nunca me maltrataron ni en palabra. Yo lo único que recibí amor de parte y parte, y mi abuelo y mi abuela nunca vivieron juntos después que se separaron, y esos hermanos se trataban igualito como si hubieran sido de padre y madre. Los 10 de mi abuela y los 11 creo que tuvo mi abuelo con la otra abuelita, como yo le decía. Nunca fui maltratada por mi tío, nunca. Muchísimas gracias, Nilka. Mira una cosa, yo quiero decir algo que yo he dicho en otra oportunidad y que quiero rescatarlo. Los delitos de orden público son delitos porque no afectan a todo, porque aunque yo no haya vivenciado el maltrato, vivir en una sociedad donde hay maltrato, eso me afecta. Así es. Y eso me pone en riesgo también a mí. Entonces, la responsabilidad de la denuncia es no hacerme cómplice del maltrato, porque el maltrato es algo que nos afecta a todos y a todas, aunque yo no lo viva en mi propia piel. Así es. Entonces, no nos hagamos cómplices del maltrato. No nos hagamos cómplices de eso que nos daña, de eso que tiene un efecto para todos y todas. Y hablando de eso, Rafaela, ¿verdad? En esa prevención de esas acciones para el maltrato, ¿qué podemos hacer? Bueno, depende del rol que juguemos, ¿verdad? Como entes sociales, como profesionales de las áreas que tienen que ver con la protección infantil, un compromiso, una responsabilidad que tenemos es apoyar a los padres en su rol de padres. Apoyar. Estamos hablando de la denuncia, estoy totalmente de acuerdo. Y cuando Ana Andrea hablaba del ejemplo de la plaza, eso me pasa constantemente. Y la gente veo que no mira, se va. Se quita de ahí, siente que le molesta, pero no interviene. Entonces, intervenir es una forma de prevenir. Mire, aunque se gane un boche de la persona que está cometiendo el maltrato, algo pasa en esa persona cuando el contexto social le está rechazando la conducta. Algo comienza a pasar. Yo no digo que eso lo vaya a evitar, pero comienza. Es como cuando usted vive en un lugar y usted sabe que al lado suyo hay un niño que está siendo maltratado. A lo mejor poner la denuncia en Línea Vida es la primera opción, porque verdad que investigue el sistema. Pero a lo mejor usted también se puede acercar y tocar la puerta de esa persona y decir, ¿qué pasa con el niño que llora tanto? Eso puede ser una diferencia entre una situación descontrolada y una situación que comienza a generar la percepción en esa familia de que alguien está escuchando y de que alguien lo ve como inadecuado, alguien sabe que no está bien. O sea, el rechazo social de esa conducta atípica e ilícita contra esa persona que no se puede defender. Exactamente. ¿Por qué? Por su condición evidentemente de persona menor de edad. A mí también me ha pasado en tiendas en que yo he visto un abuso claro contra un niño que simplemente se le cayó un vaso sin querer. Y usted sabe que evidentemente hemos tenido temas ahí. Yo recuerdo un día que una persona de una tienda me dijo, usted no puede llamarle la atención a ella. Digo, yo sí puedo llamarle la atención a ella porque ella está maltratando a ese niño. Y eso es un abuso.
Y yo quiero ahí también refrescar que también nosotros podemos, con acciones que la sociedad ve mal, pero que son normales, nosotros enfatizar. Por ejemplo, a mí me pasa cuando yo voy a lugares, saben que los niños a veces se nos acercan y a los padres, a veces un niño te sonríe o te tira un juguete o ve algo que tú tienes y entonces a veces los padres o las madres se intimidan ante eso, como que este niño está molestando a esta persona. Y yo siempre le digo a la madre o a la persona que está con el niño, tranquilo, que él es un niño y él está buscando. Entonces cuando hacemos esto, la gente como que se queda como normalizar. Entonces, y yo le digo, es normal que él se mueva, es normal que él quiera explorar, es normal que él está viendo que yo tengo algo que es atractivo para él y que él o ella quiera explorar. Y entonces nosotros de esa manera contribuimos a que esa madre o ese padre baje su angustia. Exacto. Y de que ese niño pueda tener un ambiente en ese espacio donde está que es más amigable con él. Y nosotros tenemos la responsabilidad en los espacios que estamos, hacer amigable el espacio con los niños y las niñas, claro, para que así ese niño y esa niña no tenga que vivir situaciones de maltrato. Porque muchas veces hay adultos que se enojan y entonces el padre y la madre se pone tenso y descarga su tensión con el niño, producto de que el espacio no está siendo amigable con los niños y las niñas. Se sienten expuestos, se sienten observados y tienen que dar una respuesta exagerada muchas veces. Miren, y las consecuencias del maltrato no solo son secuelas que ustedes más que yo como expertas de la conducta saben que acompañan a ese individuo de por vida. Lo acompañan de por vida e incluso ese maltrato impacta su trabajo, impacta su área profesional, impacta su relación de pareja, impacta de manera integral su vida. Y hemos visto con mucha pena que cada vez los abusos contra las personas menores de edad son más perversos, más sádicos, y una se pregunta, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿A dónde fue que nos perdimos? ¿A dónde fue? Me lo sigo preguntando y con esta reflexión me voy a una pausa. No le cambie. Esto es Trátame Bien. Hablamos de maltrato infantil. Señores, de nuevo al aire, Trátame Bien. Hablamos de maltrato infantil. Nilka Castro y una servidora con Rafaela Burgos. Rafaela, ¿qué estrategias terapéuticas han demostrado ser efectivas ante el tratamiento de niños que han experimentado abuso en algún momento de su trayecto de vida? Mira, la intervención terapéutica en materia de abuso tiene un primer objetivo. A ver. El primero, detener el abuso. Lo primero que tiene que ocupar, de lo que se tiene que ocupar el terapeuta, es de que se detenga el abuso. Y eso implica, ¿verdad? En cada familia puede implicar intervenciones distintas. A veces tendrá que ser con la intervención del sistema legal, otras veces no, pero tiene que haber una claridad de que no podemos acompañar el proceso mientras el niño sigue siendo maltratado. Luego tenemos otros objetivos: fortalecer el rol de esos padres de una manera distinta, hacer que esas figuras paternas, quienes sea que los represente, ¿verdad? No siempre son los padres naturales, a veces son familiares. Si el niño no tiene otra opción de figura paterna o materna, entonces a esa familia hay que darle herramientas para transformar su rol en algo menos, que no haga daño. ¿Y cómo se hace eso, Rafaela? Porque ¿cómo una persona que no tiene esa herramienta puede obtenerla? ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, si hay una dificultad, si hay un trastorno emocional, si hay un problema mental en esa persona, hay que mandarla a terapia. Hay que hacer terapia individual con ella. Hay que tratarla porque a veces tiene dificultades para el autocontrol porque hay una situación de tipo mental. ¿Cómo una familia de escasos recursos puede obtener acceso a programas y beneficiarse de lo que es la salud mental? Porque aquí, caramba. Bueno, en la mayoría de los hospitales hay una unidad de salud mental. Okay. Y hay rotación de profesionales, de psiquiatras y psicólogos. A lo mejor no con el alcance ni con la cobertura que quisiéramos, ni con la rapidez en las citas, pero se están instalando y se han fortalecido, pienso yo, en algunos momentos. Pero
la intervención, insisto, tiene que ver con acompañar a esa familia para hacerlo mejor. No descalificar a la familia como incapaz, a menos que esté en peligro la seguridad del niño. Si la seguridad del niño está en peligro, el niño tiene que ser protegido. Por eso insisto en la primera opción. Si el niño no puede estar en esa familia, no puede estar en esa familia, porque hay que protegerlo. Ese sí que no se puede posponer ese objetivo. El interés superior del niño implica está por encima. Que está por encima de los padres. Por supuesto. Que la protección efectiva de la integridad de un niño está por encima de cualquier ley, cualquier cosa, de cualquier argumento que una persona puede, no, porque ese niño tiene que estar con X persona porque es quien lo protege. Pero resulta que esa persona menor de edad en ese entorno familiar, como tú describes, no es un entorno familiar seguro. Porque tenemos que entender algo, el Estado, como Estado, es el mayor garante de cada uno de nosotros. Si yo no puedo pagar salud, el Estado me tiene que buscar salud. Si yo no tengo alimentación, el Estado tiene que velar por mi seguridad. Yo tengo que poner como una persona, y cuando es una persona menor, como es en el caso de los niños, niñas y adolescentes, el Estado tiene que velar. El niño nace en una familia, esa familia, ¿verdad?, es su garante, pero si esa familia es un mal garante, el Estado pasa a ser el verdadero garante. Y el Estado tiene que intervenir. Y el Estado tiene que intervenir. Entonces, yo le digo una cosa, y esto es muy importante porque es algo que no se entiende. Todas las instituciones del Estado, siendo el Estado el mayor garante y siendo esas instituciones las representantes del Estado, son los mayores garantes de los niños, niñas y adolescentes. Entiéndase, si es la escuela es más garante a veces que la familia, porque si la familia no es protectora, entonces la escuela tiene que pasar a ser protectora. Salud pública. Sí, pero en ese caso la escuela tiene que denunciar que esa familia no es protectora. Claro. No sustituir a la familia. Claro que es generar generar las condiciones para que esa familia aprenda y cómo hacer una intervención. Lo que pasa es que tal vez a veces con una familia que está muy dañada, tal vez a veces hay que retirar el niño un tiempo. Exacto. Para que mientras se trabaja con la familia, la seguridad del niño va primero. Para que la familia cree Totalmente. el clima distinto. O si es posible, teniendo el niño seguridad a lo interno de esa familia, entonces tengo que hacer un acompañamiento para cambiar y con en el ese niño en la acompañamiento, decíamos, hay que tratar las patologías que pueda haber, pero las patologías no siempre están presentes. A veces lo que hay es otras cosas. Por ejemplo, un mal manejo del estrés de los adultos pone en peligro a los niños. Cuando hay un aprendizaje previo, hay una concepción de que la corrección es con golpes o con insultos. O con dolor. Y se juntan esos factores. O sea, yo tengo ese aprendizaje, yo tengo esa práctica instalada, normalizada, y al mismo tiempo estoy en una crisis, estoy emocionalmente descontrolada o estoy pasando por un momento difícil. Si esos dos factores se juntan, probablemente el niño va a terminar siendo maltratado, emocional o físicamente. Rafaela, dolor, impacto en la sociedad, delincuencia, ese estado de bienestar. Absolutamente nada, no. Mira, muchas personas han asumido casi como un cliché el hecho de que yo le pego para que no vaya a la cárcel. Ay, yo le doy duro porque yo no quiero que sea un delincuente. Cuidado, padres, cuidado. Porque si analizamos la historia de vida de las personas que están cumpliendo condena, las personas que están sometidas a la justicia por delitos, en su historia de vida, en la mayoría hay muchos golpes. Entonces eso no nos dice que se protege de esa condición, de esa consecuencia. Al contrario, lo que sí sabemos, completamente probado por los estudios, es que la violencia, el maltrato en la familia genera respuestas violentas en el individuo. Al final, el niño tiene dos opciones. Violencia genera más violencia. Claro, el niño tiene dos opciones: o volverse invisible y aguantarlo todo, con lo cual sale de la familia y aguanta más violencia. O sea, que tiene una vida de dolor, claro, a lo largo de su vida. Óyeme, los niños maltratados en casa son con frecuencia víctimas de bullying en la escuela o perpetradores.
acosadores de otros niños. O sea que el bullying Por empieza ejemplo, en casa. En casa. En Igual casa que otras, empieza el bullying. El acoso en el trabajo casa también está asociado al maltrato en la familia. Cuando una persona ha recibido mucho maltrato en la familia, también se deja, no se sabe defender, no sabe poner límites y los demás lo aprovechan. O lo contrario, para defenderse el niño se va al otro extremo. Entonces desarrolla conductas violentas, agresivas, intolerantes. Entonces que el núcleo de gestación, donde esto se crea, está muy relacionado con las prácticas de crianza. Necesitamos modificar nuestras prácticas de crianza. Necesitamos ver a los niños como seres humanos que tienen derechos, que tienen necesidades, pero que tienen también competencias, habilidades, recursos, y validar ese ser humano en todas sus áreas. Eso es fundamental. Wow. Rafaela, vemos una sociedad indiferente, pila de indiferencia, que últimamente solo se indigna en las redes sociales. Ya, usted se indignó en las redes sociales y se resolvió el problema con eso. O ante los grandes hechos. Nada más me sorprendo cuando la cosa es muy grande. Solamente ante los grandes hechos. Pero en su entorno de la comunidad se hacen los ciegos. Se vuelven virales en las redes sociales, pero en la vida real, en su entorno, yo no vi nada. ¿Qué recomendaciones para la sana convivencia y evitar normalizar la violencia y los malos tratos contra los NNA? Mira, ahorita hablábamos de cómo un pequeño gesto de desaprobación, de contención, de acompañamiento a esa madre, a ese padre, a esa persona adulta, la que sea, que se está saliendo de control y le está haciendo daño al niño en donde yo lo veo, hace que esa persona por lo menos reciba un dato en contra. Porque en su entorno todos los datos le dicen que hay que hacer eso. Todas las informaciones, todos los consejos que va a recibir tiene que pegarle fuerte, porque si no va a pasar y cada vez más fuerte. Entonces, el que nosotros no seamos indiferentes, el que nos involucremos, tenemos que involucrarnos. Esto nos afecta a todos, como decía Nelka al principio, nos afecta a todos, pero sobre todo hay un asunto ético aquí. Cuando ese niño sufre y yo estoy ahí y no hago nada, yo soy parte de eso. Yo estoy siendo parte de una conducta que sé que a un ser humano que no se puede defender le está haciendo daño. Entonces, es fundamental que nos involucremos. Muchísimas gracias, Rafaela Burgos, Nilka Castro. Ya no tenemos que ir. ¿Qué mensaje le damos a la sociedad para que ya definitivamente despertemos y podamos entender que el abuso no puede ser normal contra los niños, niñas y adolescentes, y que desde el Estado debe existir una verdadera protección para las personas menores de edad? Ya va siendo hora, ya está bueno. Es tiempo, y además, si el país está mejor, yo estoy mejor. Si mis niños están mejor, yo estoy mejor. Rafaela. No, yo diría que no hay desarrollo en un país si la niñez sigue siendo víctima de todos estos malos tratos, abusos de todo tipo. Hablamos solamente de prácticas de crianza, pero no hablamos de abuso sexual, de explotación sexual. O sea, si tenemos niños viviendo tragedias, viviendo el infierno, que ya a veces se publicita, entonces no podemos hablar de desarrollo. Bueno, nos vamos, señores. Muchísimas gracias por el honor de su sintonía. Nos encontramos el sábado que viene y nos abrazamos de nuevo. Sean felices. Sol presentó Trátame Bien.